En esta mañana tengo un cúmulo de sentimientos al predicar de nuevo en esta iglesia. En primer lugar, de pánico, con el problema de los micrófonos. Si yo tengo que predicar sin micrófonos, tengo menos porvenir que Bartimeo antes del milagro, porque me gustaría tener la mitad de voz que de Rocío, pero la mía es poquita y además desagradable. Y el segundo tema es de agradecimiento al Señor. Evidentemente, yo creo que nosotros creemos que es el Señor el que hace todas las cosas. Yo ni sabía que Rocío iba a cantar, ni mucho menos lo que iba a cantar, pero lo que sí es cierto es que está en perfecta sintonía con lo que el Señor ha puesto a mi corazón y yo quiero transmitir a vosotros. Leyendo un libro de Gandhi sobre su experiencia como abogado en África del Sur, me encontré con un párrafo que realmente me impactó negativamente. Yo no sabía que el famoso líder indio había tenido en África del Sur una profunda relación con una familia cristiana. Él tuvo una gran amistad con una familia. Él todos los domingos comía en casa de la familia y después de comer pues iba con ellos al culto en la iglesia a la que esa familia asistía. Y os voy a leer literalmente las impresiones que Gandhi sacó de aquel culto, de aquellos cultos en aquella iglesia. Para empezar dice: el servicio no me producía una impresión favorable. El sermón no me inspiraba. La congregación no me impresionaba porque no eran gente particularmente espiritual. No era una reunión de almas devotas, más bien me parecían personas de mente materializada que iban a la iglesia para distraerse o para cumplir un orden social. De cuando en cuando me escapaba y luego me sentía avergonzado, pero la vergüenza desaparecía cuando veía a mi alrededor otros miembros de la iglesia que hacían exactamente lo mismo que yo. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si Gandhi hubiera conocido al Señor? Si un líder de esas características hubiera aceptado a Jesús, tenía todos los elementos a favor. El Señor preparó una familia que lo acogió, que le dio cariño. El Señor proveyó una iglesia, pero la iglesia, en lugar de transformarle, le repelió. En lugar de mostrarle el amor de Dios, le mostró una imagen totalmente diferente. Bueno, la verdad es que yo no creo que en esa iglesia las personas fueran particularmente malas. Ni siquiera creo que lo hicieran con intención. Pero la realidad con la que nosotros nos tropezamos cada día es que hay muchas iglesias que están conformadas de manera diferente a lo que deberían estar. Yo he visto muchas iglesias que están conformadas a la imagen y semejanza de su pastor. He visto muchas iglesias que están conformadas a la imagen y semejanza de ciertas características o ciertas teologías determinadas. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos indica. Si nosotros vemos al capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús dice que edificará su iglesia, ¿de acuerdo? Es verdad que estas palabras se dicen en el contexto de que la piedra angular sobre la cual esa iglesia ha de ser edificada es la afirmación de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero si nosotros analizamos el trasfondo profético de esa palabra,
Si nosotros vemos el trasfondo que hay en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en la iglesia que Jesús quiere formar no es exclusivamente en torno de una afirmación, sino en torno de una figura. No es en torno de una idea, sino en torno de una manera de ser, de una manera de pensar, de una manera de vivir. La iglesia de Cristo, no mi iglesia, no tu iglesia, no la iglesia de Pepito Gutiérrez, la iglesia de Cristo es aquella que está conformada de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a la manera de pensar, de acuerdo a la manera de vivir, de acuerdo a la manera de sentir que estaba Cristo Jesús. Para saber si la iglesia se acomoda a ese principio, si la iglesia que nosotros vivimos, la iglesia en la que nosotros nos gustaría estar, o si la iglesia a la que somos llamados es ese tipo de iglesias, lo que nosotros tenemos que analizar primeramente, cuál era la manera de pensar de Cristo Jesús, cuáles eran los parámetros, las líneas direccionales sobre las cuales se edificaba su ministerio. En primer lugar, nosotros vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué lo salaremos? Para nada sirve, sino para ser echada fuera. Vosotros sois la luz del mundo. Si la luz no se esconde, sino que se pone en un lugar visible. En primer lugar, la primera característica de la Iglesia de Cristo. Y no olvidemos que la Iglesia está compuesta de personas. La Iglesia no es el edificio, la Iglesia no es una institución, la Iglesia no es ni mucho menos una organización. La Iglesia es el conjunto de discípulos que se reúnen para llevar a cabo la obra de Cristo Jesús. La primera característica de esa iglesia de Cristo, y por lo tanto de las personas que componen esa iglesia, es que es un elemento transformador. La característica de la iglesia es que transforma a las personas, que les da un nuevo carácter, que les da una nueva dimensión, que les da un nuevo contenido. Los elementos que Jesús utiliza son la sal y la luz, que son elementos cuya característica fundamental es su capacidad de transformar. La iglesia es asertiva, la iglesia comunica, la iglesia cambia, la iglesia transforma. Cuando Jesús tiene que definir cuáles son los parámetros de su ministerio, cuando empieza este ministerio, en el capítulo 4 de Lucas, él define, utilizando las palabras de Isaías, que el Espíritu Santo está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los oprimidos, y a predicar la palabra agradable, el año agradable del Señor. Es decir, cuando Jesús dice cuál es el elemento direccional primero de su iglesia, es que está empeñado en transformar. De hecho, vemos que el porcentaje mayor de su actividad en este mundo fue impactar y transformar a las personas. Lo encontramos en múltiples ocasiones, cuando toca a un leproso, cuando habla con una prostituta, cuando bendice a un apartado como Zaqueo, cuando levanta a aquel que ha sido humillado. La principal función de la palabra de Dios nos muestra a Jesús como un hombre que transforma, y su iglesia y sus discípulos deben de tener esa capacidad transformadora, que contagien, que irradien, que transformen a su alrededor.
Recordar que la primera de las bienaventuranzas, que a su vez es la primera parte del Sermón del Monte, que a su vez es, digamos, la carta de intenciones, la hoja de ruta del ministerio de Jesús, comienza: bienaventurados son los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Porque son lo apartado del mundo? No, porque ellos van a ser transformados. Bienaventurados los que lloran, porque padecen, porque lo están pasando mal, porque están en un momento difícil. No, porque ellos van a ser consolados. Y así va desgranando diferentes situaciones en las que cada uno de nosotros o nos hemos encontrado o nos encontraremos, para decir que la presencia de Dios nos da como felices en esa situación, no por el dolor ni el desconcierto que estamos pasando, sino porque es una oportunidad que Dios va a utilizar para transformarte, para transformarme. Recordar que en una de sus mayores y más grandes afirmaciones dice que Él no ha venido a tratar con los sanos, no ha venido a tratar con los perfectos, no ha venido a tratar con aquellos que se consideran al margen de todo. Él ha venido a sanar a los enfermos. Por dos cosas. Estaba preocupado por dos cosas. La segunda era que tengo la voz. Yo venía a pasar calor a Teruel, a Zaragoza, y he cogido un constipado de mucho cuidado. Ya que aquí hacía calor, pero qué frío pasé el otro día. Yo me traje mis pantalones cortos, mis camisetas, y luego me tuve que poner el pantalón largo, y porque no tenía una chaqueta, sino diciendo que el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a tratar con los enfermos. Quien se encuentre sano, quien se encuentra autosuficiente, quien se crea con capacidad de hacer o de decidir, está al margen de la actuación de Dios. No ese es el objetivo, no ese es el punto de vista, el punto de mira de nuestro Señor. Por lo tanto, la característica principal de la Iglesia de Dios es una comunidad que transforma, compuesta por hombres que han sido transformados para transformar. Yo un día se me ocurrió, yo tengo ideas a veces de casquero, se me ocurrió hacer una encuesta al comienzo del culto en mi iglesia. Y le hacía una serie de preguntas, y una de las preguntas, yo le preguntaba a los miembros de mi iglesia qué opinaban, cuál era la razón que ellos creían por la cual el Señor los tenía en el mundo. Yo me descubrí a mí mismo, quedé totalmente impactado, porque la respuesta de la mayoría, el Señor tiene el principal propósito de Dios para mi vida es que yo sea salvo. Este hombre ha leído un evangelio que yo no he leído. O sea que la razón por la que yo estoy aquí ahora es porque yo soy salvo. Vamos a ver, el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas no es que yo sea salvo, es que yo sea siervo. La salvación es el comienzo del camino que da lugar al periodo de transformación que Dios va a hacer en mi vida para convertirme en un siervo, de una persona centrada en mí mismo, una persona que gira en torno a su yo, a una persona que gira en torno de Cristo Jesús. Porque ese es el tipo de personas que el Señor puede utilizar para ser sal, para ser luz, para ser levadura, para transformar su entorno. La segunda característica, y no menos importante, de esa iglesia que Jesús quiere, que es su iglesia, la iglesia es una comunidad de adoradores. La palabra adoración, como otras muchas palabras en la Biblia, es frecuentemente mal interpretada.
Nosotros hablamos de cultos de adoración, de tiempos de adoración, de periodos de adoración. Oiga, mire usted, estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. La adoración no es un tiempo, ni es un espacio, ni es un paréntesis. La adoración es una relación, un tipo de relación. ¿Cómo se llama a la relación entre un joven y una mujer que se atraen? ¿Noviazgo? ¿Cómo se llama esa relación después de casarse? Matrimonio. ¿Cómo se llama una relación entre dos personas que están unidos por una gran amistad? Compañerismo. Cada relación, cada tipo de relación, tiene un nombre porque tiene unas características especiales y definitorias. La relación entre un ser finito y un ser infinito, la relación entre un ser con más defectos que una escopeta feria y un ser perfecto, se llama adoración. La palabra adoración no define un tiempo y un espacio, define una relación que tiene unas características propias y definidas. Por lo tanto, cuando hablamos de que la Iglesia es una comunidad de adoradores, significa que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que mantienen una relación constante, una relación profunda, una relación íntima con Dios. El teólogo bautista, un poco pasado en algunas cosas, pero muy impactante en otras cosas, Conner, dice lo siguiente: el primer negocio de la Iglesia no es la evangelización, ni las misiones, ni la benevolencia. El principal negocio de la Iglesia es la adoración, porque la adoración a Dios en Cristo Jesús debería estar presente detrás, en el medio de todas las acciones que realiza el creyente en la Iglesia. Si no preside la adoración, es decir, si mi relación con Dios inspira, mueve, determina mis actuaciones y las actuaciones de la Iglesia, no es la voluntad de Dios, es la mía. La principal función de la Iglesia es ser compuesta de una comunidad de adoradores. En el tiempo de Cristo, el judío tenía dos modelos de relacionarse con Dios, que estaban allí en la sociedad. Uno es el modelo del templo y otro el modelo de la sinagoga. El templo era el lugar sacrosanto donde se iban a hacer una serie de ritos y donde que había que ir una vez al año. Y la sinagoga era un lugar de relación, era un lugar en que los judíos mantenían un tipo de afinidad determinada. O incluso hoy en Israel, que está compuesto por un gran mosaico de que sí, todos son judíos, pero unos vienen de Armenia, otros vienen de Alemania, otros vienen de Etiopía, pues vemos como las sinagogas se articulan en torno a sus capacidades étnicas porque es una relación. Cuando los apóstoles determinan el modelo de iglesia que tienen que desarrollar, no cogen el modelo del templo. Toman el modelo de la sinagoga y lo amplifican. No es el lugar sacrosanto donde se viene a sentir la presencia de Dios. No es el lugar en que nosotros nos sentimos llenos y cuando salimos por esa puerta al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No, es el lugar en que yo vengo a compartir, vengo a ser instrumento de Dios para edificar a mi hermano. Y mi hermano viene a ser instrumento de Dios para edificarme a mí.
Por eso la comunidad tiene como objetivo fundamental ser un conjunto de adoradores. Mirar, no sé si bueno, supongo que seguro, que recordáis el endemoniado gadareno. ¿Qué es lo que quiere hacer el endemoniado después de que ya los demonios han salido, los cerdos se han ido al agua? ¿Recordáis qué es lo primero que hace el endemoniado? Se sienta en la barca y dice, donde vayas tú, allí voy yo. De a ti no me separan ni con espátula. ¿Por qué? Porque se sentía a gusto, se sentía feliz, había sido transformado profundamente por la presencia de Dios. ¿Dónde iba a estar mejor? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? Lo echa de la barca. Lo echa de la barca. Le debió sentar como 2 tiros. Con lo a gusto que estaba él en la barca. Ahora tener que enfrentarse a aquellas personas que le habían visto desnudo, hacer el bestia por todos los sitios. Pero le echa de la barca y le dice, cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida. Observar que le dice lo que el Señor ha hecho, no lo que el Señor hizo en un momento determinado, porque yo conozco a muchas personas que cuando empiezan a hablar empiezan lo que el Señor hizo. Un día el Señor a mí y se quedaron allí. El Señor ha hecho una acción continua, cuenta, testifica, habla a los demás de lo que el Señor, la traducción más correcta sería, está haciendo en tu vida. No lo que hice hace 40 años que tuviste, pues no sé, un éxtasis, que tocabas el cielo con los dedos, sino lo que ha hecho esta mañana, lo que hizo ayer. Cómo dio luz cuando no veías, cuándo te indicó cuando estabas más atascado, que un coche iba a decir en la M30, pero aquí no hay M30, habrá Z40, y si hay los atascos que hay en Madrid en la M30, es como para, vamos, ejercer paciencia en grado sumo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Y para tener ese tipo de relación, solo se puede tener a través de la adoración. La Iglesia es una comunidad que transforma. La Iglesia es una comunidad de adoradores. Y la tercera característica, la Iglesia es una comunidad que sirve. Vamos a ver, si vosotros dijerais cuál es la imagen distintiva del cristiano, ¿qué diríais? Una imagen que nada más vernos nos acuerda del cristiano. Una imagen, un objeto. El pez, la cruz. ¿Alguna más? La Biblia. Esa no es la imagen que Jesús quiso poner en la mente de sus discípulos. Sin embargo, es la que está en nuestra mente, en la mía, el primero. Yo en mis trajes llevo mi crucecita, en otros trajes llevo mi pez, y en alguno tengo una Biblia y todo. Así que me siento identificado. Pero la imagen de Cristo no es esa. La que Cristo quiso poner en la mente de sus discípulos no fue esa. ¿Recordáis? Capítulo 13, Evangelio de Juan. Jesús, la última cena, y nos dice, Jesús interrumpió la cena para hacer ¿qué? Lavar los pies a sus discípulos. Es muy importante esa frase, interrumpió. Quiere decir que la cena ya había empezado. ¿Qué había pasado en esa cena? Jesús quería enseñarles su última y más importante lección, algo que quería que no olvidaran nunca. La imagen que quería que quedara en su mente hasta tal punto que 60 años después Juan en la isla de Patmos la refiere tan fresca como el momento en que se produjo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no habían aprendido esa lección y era importantísimo que la aprendieran. Antes de comenzar la cena, alguien tenía que haber hecho esa ceremonia que era
de obligado cumplimiento entre los judíos, que era lavar los pies a los otros. Pero claro, esa ceremonia estaba reservada a los esclavos, al último mono de la casa. ¿Y quién era el guapo que se identificaba con ellos? Yo me imagino a Pedro que dijera, que lo haga Juan, que es el más joven, a Santiago diciendo, bueno, yo no lo entiendo, que alguien me lo explique, a Andrés dudando, a Juan haciéndose el loco, y el uno por el otro la casa sin barrer. Empezaron a comer sin haber realizado esa acción. Yo me imagino que debió de ser como un guantazo en el orgullo de cada uno de esos hombres que amaban profundamente a Dios, que respetaban profundamente a Cristo, ver cómo Jesús se arremangaba, se ponía una toalla alrededor de la cintura y empezaba a lavar los pies. Vamos, me ocurre a mí eso y busco el agujero más pequeño para esconderme. ¿Qué es la acción de Pedro? No, jamás en la vida me lavarás a mí los pies. Te los lavo yo a ti 10 veces antes. Otra ración de orgullo. ¿Y qué dice cuando termina de lavar los pies a sus discípulos? Me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues mirad, guaperas, esto es añadidura mía. Si yo, vuestro maestro y vuestro señor, os lavo a vosotros los pies, ¡hala! Id y haced vosotros lo mismo. Lección que todavía nos cuesta trabajo aprender. Tenemos iglesias centrípetas, iglesias que están enfocadas en la mayoría de sus ministerios hacia sí mismas. Y una persona sale de la iglesia, en la mía, en esta no pasará seguro, y dice, me ha encantado el culto de hoy. ¿Por qué te ha encantado?, le pregunto. Los himnos me han llegado. La predicación me ha conmovido. El Espíritu me ha hablado. Conmigo. ¿No os dais cuenta? Ha sido bueno en tanto ha satisfecho mis deseos o mis necesidades. No es bueno si no satisface mis deseos y mis necesidades. Yo no sé aquí a quién ocurrirá. En mi iglesia solo falta que pongan el nombre en las sillas. Y yo creo que más de uno se queda con las ganas. A mí, identificar quién falta me cuesta muy poco trabajo. Solo miro las sillas vacías. Está vacía la de Pepito, la de Juanita, la de Zutanita. Nosotros intentamos una vez aplicar un plan de emergencia y dijimos, las señoras con los carritos en la última parte para que tengan más facilidad para salir, las personas mayores cerca de las salidas de emergencia. ¡Ja! Y un jamón de Teruel. No hubo manera, ni ha habido manera humana de cambiar ni un milímetro el sitio en que cada uno se sienta. Y yo dije, preocupado al diácono de servicios, si Dios quiera que nunca haya un accidente, porque los ancianos que se colocan en las primeras filas, delante y en el medio, no salen ni harto whisky. Bueno, quieren ir con Señor, así estarán más cerca. En el trasfondo de todo esto es que es mi iglesia acomodada a mis deseos y a mis necesidades. Ese no es el espíritu de la iglesia. Pero además, os digo una cosa, mal de muchos, consuelo de tontos.
Yo me consuelo viendo la imagen de la iglesia primitiva. En muchísimos casos a mí me encantaría que mi iglesia se pareciera mínimamente en la iglesia primitiva. O sea, yo no he predicado ninguna vez y en un sermón se me han convertido 500 personas. 5.000 personas, perdón. Bueno, es que en un sermón mío no hay 5.000 personas normalmente. ¿Os imagináis lo que tiene que ser eso? En un solo mensaje convertir 5.000 personas. Bueno, es lo que podríamos decir la iglesia ideal. ¿Estáis de acuerdo? ¿La iglesia primitiva? Pero estaban tan a gustito allí en Jerusalén, ahí en las casas, en el templo todos los días, que fue necesario una persecución a muerte para que salieran a cumplir el objetivo de la iglesia de mostrar la misericordia y el amor de Dios a todas las naciones. Y yo digo, si eso fue necesario para la iglesia primitiva, para mi iglesia, ¿qué será necesario? ¿Un terremoto? ¿O un terremoto combinado con una persecución en la cual además haya alguien espoleándonos con un palo? No. Lo que es imprescindible es que cada uno de nosotros cambiemos el chip. La iglesia no es aquel lugar en que yo me siento feliz. La iglesia es aquel lugar en que las personas son transformadas. No es un lugar en el que convergen todos los esfuerzos de la iglesia. Los esfuerzos de la iglesia se generan en la iglesia para alcanzar a todas las personas de nuestro alrededor. Tú no estás aquí para sentirte a gusto. Si te sientes a gusto, maravilloso, cuanto más azúcar, más dulce. Tú no estás aquí para sentirte bien. Yo no estoy para sentirme a gusto ni para sentirme bien. Yo estoy aquí para ser un elemento de transformación del lugar donde el Señor me ha puesto. Yo estoy aquí para edificarme juntamente con otros como resultado de mi relación con Dios. Yo estoy aquí para que, uniéndome al resto de los hermanos que forman la comunidad, ser la fuerza, la dinamis, el poder de Dios para transformar aquello que Dios ha puesto a nuestro alrededor. La iglesia del siglo XXI tiene que entender de una manera clara que está llamada, como la iglesia del siglo I, a ser sal y luz. Es decir, un elemento que con la acción del Espíritu transforma e ilumina todo aquello donde está. Un elemento que con la presencia de su Espíritu en medio de ella produce una transformación en el mundo en que Cristo, el Señor, le ha puesto. Lo contrario no es la iglesia de Cristo. Lo contrario no es lo que Cristo tiene en su mente y en su corazón. Lo contrario es mi iglesia y por lo tanto tiene que ser transformada. Así que cada uno nos apliquemos este concepto a nosotros mismos y empezando por mí, porque para que la iglesia sea transformadora yo tengo que ser transformador. Para que la iglesia sea una comunidad de adoradores yo tengo que ser un adorador. Para que la iglesia sea una comunidad que sirve, yo tengo que ser una persona que sirve, que está centrado en ser instrumento de Dios para mostrar su amor a todo aquel que está a mi alrededor. Que Él los bendiga.